Cuando llueve en el bosque. Está lloviendo de nuevo. Para ser honesto, tengo un miedo terrible a la lluvia. Nunca salgo de casa cuando hay tormenta afuera. Pero para darme un poco de crédito, no siempre he sido así. Solía amar observar cómo caía la lluvia desde las ventanas, pero ahora siempre tengo las cortinas bien cerradas a lo largo de los bordes del alféizar. Desearía poder mostrarte que me hizo ser así, en parte para advertirte, en parte para verificarme a mí mismo. Pero no puedo. Solo puedo escribir mi historia como si fuera una especie de fantasía. Como si fuera solo otra historia extraña en internet que merece ser olvidada en una semana. Si lo ves así, está bien, pero yo no olvidaré. Nunca olvidaré. En 2012, era un estudiante universitario de 21 años. Estaba absolutamente loco por la naturaleza y todo lo salvaje. Pasé mi infancia vagando entre líneas de árboles, fantaseando con criaturas míticas y monstruos fantásticos. Ahora, en 2012, como adulto, estudiaba silvicultura con sueños de defender esas líneas de árboles y fantasías que tanto apreciaba. Estaba absolutamente emocionado cuando mi profesor anunció una oportunidad para obtener crédito adicional. Sugirió que pasáramos unos días de nuestras próximas vacaciones caminando por senderos y caminos para recordarnos por qué hacíamos lo que hacíamos. Como un ávido excursionista, conocía un sendero para caminatas a unas horas de nuestra ciudad que ofrecía mucho espacio para caminar con muy poca gente. Los únicos que realmente caminaban más de unos minutos por el sendero eran los guardabosques, y las posibilidades de ver a uno de ellos en los siempre serpenteantes y expansivos caminos del bosque parecían pequeñas. «Hey, Lily, ¿quieres hacer un viaje a la reserva conmigo?», le pregunté cuando la campana terminó de sonar, señalando el final del día escolar. La chica a mi lado, Lily, era una chica tranquila y dulce. Tenía el cabello castaño largo que le llegaba justo más allá de los hombros y unos suaves ojos verdes. Era el tipo de persona a la que la gente admiraba desde lejos. Hermosa pero silenciosa. Un chiste o un cumplido al pasar la harían sonreír, pero rara vez respondía. Para la mayoría, eso haría que se movieran hacia la siguiente persona, pero para mí, eso me hacía querer estar más cerca de ella. Ya habíamos sido amigos por un tiempo, y no podría decir si había alguna intención romántica entre nosotros. Simplemente sabíamos que conectábamos en algún nivel. Sí, claro. Solo dime cuándo. Ella me miró a los ojos con una suave sonrisa en el rostro. Yo le sonreí de vuelta. Esperaba que este viaje saliera bien. Pasaron unos días, Lily y yo pasamos nuestro tiempo libre en tiendas reuniendo comida, suministros y tiendas de campaña. Pronto estábamos todos empacados y listos para salir. Tomamos mi pequeño coche con nuestras mochilas atadas en el techo y tomamos la carretera hacia el este durante unas horas. Para cuando llegamos, era media tarde, aún había tiempo suficiente para caminar, pero también era un mal momento para encontrar estacionamiento. Había mucha gente allí paseando a sus perros, preparando almuerzos y caminando por los senderos. ¿No dijiste que estaría tranquilo?, preguntó Lily con una ligera risa. Yo puse los ojos en blanco en respuesta. Estoy seguro de que estos chicos no planean hacer una caminata de varios días. Se pondrá tranquilo, lo prometo. Me di la vuelta y comencé a quitar nuestras grandes mochilas del techo del vehículo. Por grandes que fueran, sorprendentemente eran fáciles de llevar. Lily se puso las correas sobre los hombros y esperó a que comenzara a caminar hacia el parque. A medida que nos acercamos a la entrada del sendero, vimos a un guardabosques que estaba de pie, vigilando de manera relajada. ¿Ustedes van a entrar?, preguntó. No había hostilidad ni precaución en su tono, solo estaba haciendo una pregunta sencilla. Sí, está bien eso, cuestioné al hombre de mediana edad en buena forma. Por supuesto, solo déjenme saber sus nombres y tomen mi tarjeta. Si necesitan algo, llamen a la estación. Hay un par de refugios de guardabosques más adentro, siéntanse libres de usarlos si lo necesitan, solo asegúrense de limpiar. El guardabosques sonrió amablemente y me entregó una pequeña tarjeta de presentación de la estación local. Gracias. Oh, y mi nombre es Max, esta es Lily. Lily asintió levemente al guardabosques y él respondió con un gesto respetuoso. Bueno, Max y Lily, disfruten su tiempo allá afuera. Estaremos patrullando, así que si nos ven, no duden en saludar. Con esas palabras, el guardabosques se alejó de la entrada y comenzó nuestra caminata. Pasamos la mitad del primer día caminando lentamente en una tranquila apreciación. Hay algo tan liberador en caminar sin límite de tiempo.
Es como si todo el estrés del mundo se deslizara de tu espalda y lo único de lo que tienes que preocuparte eres tú mismo. En ese momento exacto, eres lo único que importa. Sin facturas, sin estudios, sin preocupaciones. Solo evita las serpientes y plantas extrañas y estarás bien. No pasó mucho tiempo en nuestro viaje antes de que el sol comenzara a esconderse detrás de los árboles y la cálida, pero cada vez más fría, temperatura de los vientos de la tarde comenzara a barrer bajo nuestra ropa sudada. Busquemos un claro para instalarnos, dijo Lily, inclinando la cabeza de un lado a otro buscando un lugar para montar. Asentí en aprobación y vi una pequeña abertura más adelante en el camino, claramente hecha por otros que tomaron un viaje similar. Solo nos tomó unos minutos montar nuestras tiendas en el claro y encender un pequeño fuego. Después de toda esa caminata y trabajo duro, finalmente estábamos listos para descansar un rato. Lily se dejó caer en el lado opuesto del fuego donde yo estaba sentado y sacó una barra de granola para comer. Sentí un rugido en mi estómago y saqué una de las mías. Este lugar es realmente hermoso, dijo, dando un gran mordisco a la barra. Sí, aunque no hemos visto muchos animales hasta ahora, desenvuelvo mi comida y la acerco a mis labios, listo para dar un bocado. Rápidamente miré a Lily y me quedé congelado. En el bosque cada vez más oscuro, justo detrás de Lily, había algo del tamaño de medio balón de fútbol. Estaba envuelto en la oscuridad, pero supuse que debía ser algún tipo de pequeño animal. Comencé a entrecerrar los ojos tratando de enfocarme en él, pero lo que fuera que era parecía desvanecerse, desapareciendo en el suelo. ¿Todo bien?, preguntó Lily. Me di cuenta de que debía parecer que la estaba mirando con la comida a medio comer. Me reí y encogí los hombros, moviendo la cabeza suavemente. Sí, lo siento, pensé que vi un animal o algo en el bosque. Era pequeño, podría haber sido solo un conejo o algo así. Debe haberse metido en el suelo. Mi amiga miró por encima de su hombro hacia el bosque silencioso y miró a su alrededor. Sabía que no vería nada, lo que fuera que era se había ido tan rápido como lo vi. Terminamos nuestra comida, apagamos el fuego y nos metimos en nuestras respectivas tiendas. Dormí como un tronco, toda esa caminata me dejó completamente agotado. No fue hasta la mañana que desperté. Salí de la tienda tropezando casi con el pequeño borde de tela en la salida de mi refugio portátil. El sol caliente y húmedo de la mañana de verano me golpeó como una pila de ladrillos. Solo para que sepas, creo que debemos tener cuidado con las serpientes, dijo Lily suavemente mientras me limpiaba la frente. Miré hacia ella y la vi deshaciendo los soportes de la tienda del suelo del bosque. ¿Viste alguna?, pregunté, agachándome y siguiendo el ejemplo para limpiar el campamento. Creo que sí, escuché algo frotándose contra el fondo de mi tienda anoche. Abrí los ojos y las marcas en mis paredes parecían las de una serpiente bastante gruesa tratando de meterse. No parecía molesta por la posible visita nocturna, así que mantuve su advertencia en mente pero continué con lo mío. A medida que avanzaba nuestro viaje, nos dimos cuenta de que cada paso que dábamos había otra mancha en el cielo. De alguna manera, una tormenta se estaba formando sobre nosotros que ninguno de los pronósticos que habíamos visto nos advirtió. ¿Cuánto falta para que llueva? Lily fue interrumpida por un fuerte trueno cercano en las nubes. Sentí la tierra temblar bajo nosotros antes de que unas gotas de lluvia comenzaran a caer del cielo tenuemente iluminado. Gracias, Lily, dije, inclinando la cabeza en su dirección. Ella se burló y yo me reí. La lluvia era poco más que una pequeña llovizna en ese momento, pero estaba claro que iba a empeorar. Vamos, apresurémonos a encontrar un lugar donde instalarnos. Observé cómo ella comenzaba a aumentar su ritmo, pasando lentamente de caminar a trotar hacia el interior del sendero. Yo la seguí de cerca. Por un tiempo, parecía que no íbamos a encontrar un claro pronto. Ya estábamos al borde de estar empapados y, para nuestra suerte, en ese preciso momento de pensamiento, otra fuerte explosión de trueno estalló desde arriba. Esta vez, las compuertas del diluvio se abrieron, la lluvia comenzó a caer con propósito y con suficiente fuerza para estallar al impactar, salpicando todo lo cercano con su contenido acuoso. «Hey», justo allí, escuché gritar a Lily, apenas audible a través de la torrencial lluvia. Ella corría fuera del camino principal por un pequeño sendero lateral. Miré hacia donde se dirigía y vi una pequeña cabaña. Corrí fuera del camino con ella. Con cada paso, más y más barro se adhirió a mis piernas. Aumenté mi velocidad con la esperanza de alcanzar a mi amiga ágil, pero algo me sorprendió.
La punta de mi pie se deslizó debajo de algo y mi impulso me llevó hacia abajo, de cara en un baño de barro. Durante unos segundos estuve aturdido, tumbado en el lodazal. Finalmente miré hacia abajo y vi lo que parecía ser una delgada raíz de árbol también cubierta de tierra, sobresaliendo del suelo. Pero a medida que mis ojos se mantenían en la raíz, esas suposiciones iniciales se desvanecieron. El resplandor del barro me hizo darme cuenta de que lo que fuera que era, se movía justo debajo del barro. Entonces me di cuenta, las serpientes de las que Lily había hablado, acababa de tropezar con una de ellas. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y me levanté de un salto, continuando por mi camino, abandonando esa serpiente atrás. Sin otro incidente, llegué a las puertas de la cabaña y entré de un golpe, finalmente libre de la tormenta huracanada. Vaya. Una voz familiar resonó en la cabaña. Miré hacia un lado y vi a Lily empapada pero de otro modo limpia, mirándome con una sonrisa divertida en su rostro. ¿Decidiste tener una pelea de lucha allá afuera? Jaja, graciosa, dije, mirando hacia abajo. El barro goteaba de casi todos los poros de mi cuerpo. Creo que conocí a una de esas serpientes que mencionaste, decidió darme un pequeño tropiezo. Oh, ¿en serio?, dijo Lily mientras me agarraba y me daba la vuelta, buscando en mi mochila algo para ayudarme a limpiar. Tienes razón, son bastante gruesas. Me pregunto qué tipo son. No puedo imaginar que sean venenosas siendo tan anchas. Sentí las manos de mi compañera sacando telas de mi mochila. Me tomé un tiempo para mirar alrededor de la cabaña mientras Lily sacaba las toallas. Era de madera, antigua y completamente vacía. Había una estufa de cocina a un lado, pero aparte de eso, parecía muy escasa. Claramente, solo estaba destinada para una rápida estancia de una noche. Aquí, límpiate. Me di la vuelta y Lily me pasó un manojo de toallas. Inmediatamente me limpié la cara y la frente. La tierra ya comenzaba a secarse y pegarse a mi piel. Gracias, le respondí mientras ella comenzaba a organizar sus cosas. Puse mi mochila contra la puerta y caminé hacia una ventana, continuando con la limpieza. Observé cómo la lluvia seguía su asalto a la tierra, el barro corriendo como ríos por los valles y senderos, tanto naturales como hechos por el hombre. Se ve terrible afuera, comenté. Escuché un pequeño gemido de reconocimiento provenir de detrás de mí. Dejé que mis ojos recorrieran el humedal boscoso hacia el camino que tomamos para llegar aquí. Mi cuerpo se paralizó cuando vi algo justo donde me tropecé. Algo sobresalía del suelo como un pequeño pilar. Froté inútilmente el interior de la ventana para despejar la niebla y la lluvia que obstruían mi vista. Apenas podía distinguir lo que parecía ser una gruesa rama parcialmente sumergida, rota en un extremo, con pequeñas ramitas salpicando hacia el cielo. «Hey, ven a ver esto», llamé a Lily, que aún estaba revolviendo sus bolsas. «¿Es la serpiente?», preguntó, levantándose. «No creo, pero se ve raro». Observé cómo el objeto cubierto de barro era golpeado por la lluvia mientras Lily se acercaba y asomaba por la ventana. «Es una raíz de árbol rota», sugirió. Solo pude encogerme de hombros. Lo que fuera no se estaba moviendo. «Espera», Lily volvió a intervenir. «Mira el color». A medida que más y más lluvia corría por el objeto, se iba despejando de barro. Entrecerré los ojos, empujando las gotas de lluvia en la ventana y noté exactamente de qué hablaba Lily. Lo que estaba debajo de ese barro era de un pálido tono gris. «¡Oh Dios mío!», exclamó Lily, cubriéndose la boca. «¿Qué es?», me di la vuelta y la miré, levantando una ceja en confusión. «Mira el extremo», dijo, conteniendo la respiración. Volví a dirigir mi mirada hacia afuera y me enfoqué. Sentí que mi corazón se caía. Yemas de los dedos. Era un brazo que salía del suelo, inmóvil como la muerte. «Oh Dios mío», mi voz tembló levemente. «Deberíamos llamar a los guardabosques y avisarles, ¿dónde está su tarjeta?», preguntó, extendiendo la mano hacia mí. Saqué de mi bolsillo una tarjeta de presentación mojada pero legible. Sin dudar, Lily la tomó de mi mano y comenzó a marcar el número. «Hola, me gustaría reportar algo en uno de los senderos», caminaba de un lado a otro sobre el suelo chirriante de la cabaña. Yo me di la vuelta y mantuve mi mirada en la mano. Parecía petrificada en su lugar, los dedos extendiéndose ansiosamente hacia el cielo, dejando que el agua fluyera sobre ellos. «Estamos comenzó a tartamudear, «estamos en Escuché la voz al otro lado del teléfono y Lily asintió.
Hola Max, ¿puedes salir un momento y decirme qué número está al lado de la puerta? Desvié la mirada de la mano. Sentía una atmósfera cada vez más opresiva presionando dentro de la cabaña. Sacudí esa intuición y caminé hacia la puerta. La abrí y salí. Miré hacia el brazo y pude verlo más claramente sin la ventana borrosa entre nosotros. Era lampiño, suave, y las uñas parecían limpias y bien cortadas. El agua que caía sobre él casi parecía desvanecerse al impactar, como si fuera una especie de esponja. Tuve que forzarme a apartar la vista para ver el número en la pared. Tomé una respiración profunda, repitiendo el número en mi cabeza, antes de que un fuerte trueno resonara detrás de mí. Salté ligeramente, alerta. Me di la vuelta hacia la dirección del brazo y no vi nada en su lugar. Solo el barro corriendo rápidamente por el sendero. Tragué con dificultad y regresé rápidamente al interior. El número es 17, pero creo que el brazo se hundió de nuevo en el barro. Ya no está. Los ojos de Lily se abrieron de par en par mientras le transmitía esa información al despachador. No pasó mucho tiempo antes de que apartara el teléfono de su oído y colgara. Nos dijeron que nos quedáramos aquí y que esta tormenta no va a pasar pronto. Dicen que hay un guardabosques en camino y que la policía ha sido informada, pero podría tardar un tiempo en llegar hasta aquí. Me mordí el labio y miré de nuevo hacia el sendero vacío. Espero que no lo haya arrastrado la corriente, murmuré. Lily se acercó a mí, uniéndose a la ventana. Estoy segura de que podrán seguir esa mancha de barro hasta donde sea que vaya. Por otro lado, esa lluvia te limpió un poco. Me ofreció una sonrisa tranquilizadora y miré hacia abajo. Mi ropa seguía cubierta de barro, pero la lluvia sobre mi piel parecía haber lavado la mayor parte de la suciedad. Supongo que eso siempre es algo positivo, respondí con seriedad. Vamos, Max, hagamos de esto nuestro hogar al menos. Solo cerraré la puerta por si acaso, bueno, ya sabes. Su voz se desvaneció. Por si hay un asesino allá afuera, murmuré mientras ella se acercaba a la puerta y giraba el cerrojo. Se dio la vuelta y evitó mi mirada, eligiendo en su lugar continuar con su misión de organizarse. Después de unos minutos de silencio, teníamos nuestra comida dispuesta frente a nosotros. Habíamos acordado que una vez que llegara el guardabosques, nuestra pequeña expedición habría terminado. Habíamos visto más en solo los últimos 2 días de lo que podríamos haber visto en una vida. Comamos y tratemos de dormir un poco, dije, devorando algunas raciones extra. Lily asintió y se unió al festín. Con el estómago lleno, nos preparamos para dormir. Noté que mi amiga seguía mirando hacia las ventanas oscuras. Podía sentir la tensión en el aire. ¿Todo bien?, pregunté. Lily sacudió la cabeza despectivamente. Solo me siento rara, como si me estuvieran observando. Estoy segura de que no es nada, pero por si acaso, desgarró la funda de su almohada y luego la mía antes de caminar hacia las ventanas y cubrir el cristal con ellas como si fueran cortinas improvisadas. No quiero que nada mire hacia adentro mientras dormimos. No te culpo. Me dirigí a mi cama improvisada y a la almohada sin funda antes de acostarme, tratando de estar cómodo. Lily hizo lo mismo. Pasaron unas pocas horas de la noche antes de que escuchara la voz susurrante de Lily. Max, despierta, ¿oíste eso? Abrí los ojos menos aturdido de lo que esperaba y encontré la mirada de Lily. Estaba mirando la puerta de madera de la cabaña. Pasé unos segundos observando la puerta antes de que viera ligeramente el pomo moverse. Alguien estaba intentando entrar. ¿Qué hacemos?, preguntó Lily. Yo estaba sin palabras. Quizás sea él. Nuestra conversación susurrante fue interrumpida por un fuerte golpe proveniente del otro lado de la puerta de madera. Van. Salté a mis pies. Debe ser la policía. Comencé a caminar lentamente hacia la puerta. ¿Quién está ahí? Silencio. Hola, grité de nuevo. De repente, los golpes comenzaron de nuevo, lo suficientemente fuertes como para ahogar mi voz. Di un paso atrás de la puerta y me arrodillé cerca del suelo. Cada impacto en la puerta sacudía los marcos de madera de la pequeña cabaña. Observé cómo una de las cortinas de funda de almohada comenzaba a deslizarse lentamente de la ventana. No, susurró Lily, con lágrimas en los ojos. Corrí hacia la ventana justo cuando la tela cayó y me encontré cara a cara con la oscuridad exterior. Los golpes en la puerta se detuvieron de repente. Me arrodillé con mucho cuidado y agarré la tela en mis manos para volver a cubrir la ventana.
Apareciendo de la oscuridad, la palma de una mano se estrelló contra la ventana con una fuerza pesada. Solo podía ver la palma pálida en la penumbra exterior. Rápidamente lancé de nuevo la funda sobre la ventana y retrocedí hacia Lily. Ella estaba temblando, sus ojos abiertos de par en par por el miedo. Esa era la mano, Max, esa era la mano que estaba afuera antes. Sentí que mi corazón se hundía en mi estómago. Abracé a Lily, buscando tanto su consuelo como el mío. La palma húmeda seguía golpeando el cristal, podía escuchar cómo las grietas se extendían por el vidrio. Me aferré a Lily, quien estaba hecha un ovillo, y mantuve mis ojos fijos en la funda de almohada que cubría la ventana, esperando que no cayera y expusiera de nuevo ese brazo sin vida. Con un último golpe, se detuvo. Una luz atravesó la tela de la ventana, apenas unos segundos después de que el ataque cesara. Pude escuchar el sonido de ruedas que se acercaban a la cabaña. Solté un suspiro y una oración, esperando que los guardabosques finalmente hubieran llegado. Con el ruido de las ruedas deteniéndose a solo unos metros, finalmente escuché una voz que llamó desde la oscuridad exterior. Lily, Max, ¿están ahí? La voz me resultaba familiar, era el guardabosques del día anterior. Me levanté de un salto, arrastrando a Lily conmigo. Sí, estamos dentro, pero hay alguien afuera, grité. Corrí hacia la puerta y la abrí, viendo al guardabosques parado rígido en medio del pequeño claro frente a la cabaña. Estaba de cara a nosotros, pero la luz de su vehículo, junto con su sombrero, cubría su cuerpo en sombras intensas. Su postura parecía rígida. «Salgan de esa caja y los llevaré a casa», dijo el guardabosques. Su voz sonaba diferente esta vez, desconectada de su cuerpo. Me quedé en silencio, algo andaba muy mal. «Salgan de ahí. Ahora». La voz gruñó, irreconocible comparada con la de antes. «¿Está usted bien?», pregunté, apenas en un susurro. «Claro que sí, ¿no ves mi sonrisa?». El guardabosques inclinó su cuello hacia atrás. Su sombrero resbaló de su cabeza, permitiendo que la luz detrás de él iluminara su rostro. Sus ojos estaban desorbitados y llenos tanto de dolor como de miedo, sus labios temblaban en estado de shock. Retrocedí más hacia el umbral y observé cómo dos dedos increíblemente largos se deslizaban desde detrás de la cabeza del guardabosques y recorrían sus mejillas hasta llegar a su boca. Se deslizaron dentro sin mucha resistencia y comenzaron a tirar de sus labios hacia afuera, formando una sonrisa macabramente grotesca. Y luego siguieron tirando. Observé cómo sus labios se tensaban bajo la fuerza de los dedos en su boca. Sus labios se volvieron blancos por el esfuerzo hasta que una cascada de rojo estalló desde su boca, partiendo el centro de sus labios como carne cortada. «Estoy tan perfectamente feliz». Una voz surgió desde justo detrás del guardabosques, su tono grueso e inhumano. Busqué la fuente y me congelé. Allí, justo al lado de los pies del guardabosques, había un rostro humano medio sumergido en el barro. Sus ojos negros y fríos brillaban con una luz desconocida. Lo que fuera esto, era un monstruo en el sentido más estricto de la palabra. Su mirada estaba tan alejada de la humanidad que no había un terreno común entre nosotros. Al cruzar mi mirada con esta cosa, humana en forma pero diabólica en sus ojos, vi al guardabosques caer al barro. Justo detrás de su cabeza había un brazo largo, parecido al de una araña, que se extendía desde el suelo, cambiando de tamaño y forma como si solo siguiera débilmente las leyes de esta realidad. El cuerpo del guardabosques se sacudió y convulsionó en el suelo mientras más y más manos sin vida comenzaban a deslizarse fuera del barro, envolviendo sus manos alrededor de su cuerpo. «Tenía tanta sed, pero ahora tengo muchísima hambre», dijo la cabeza sumergida, mirándome fijamente sin parpadear. Sin previo aviso, el cuerpo del guardabosques fue arrastrado bajo la tierra y devorado por el lodo. El suelo donde él estaba se agitó y burbujeó como si fuera una pequeña erupción. Los ojos de la criatura me observaban con una mirada mortífera. Estaba estudiándome. Dejé escapar un pequeño chirrido de mi boca. Sin cambiar de expresión, la cabeza comenzó a deslizarse sin esfuerzo por la tierra hacia la cabaña, con dedos y brazos emergiendo del suelo a su alrededor, como aletas de un tiburón. Reuní el valor suficiente para cerrar de golpe la puerta y echarle el cerrojo antes de correr de vuelta hacia Lily, quien había visto todo. «¿Qué es eso?», preguntó con la voz temblorosa. Negué con la cabeza y me desplomé junto a ella. «No lo sé». Nos quedamos en silencio hasta que empezaron a sonar rasguños desde debajo del suelo. Cientos de dedos arrancando carne hasta el hueso, intentando abrirse camino hacia arriba.
Todo lo que podíamos hacer era sentarnos en la esquina más alejada de las ventanas y rezar para que no nos alcanzaran. Esa noche, observamos cómo el suelo pulsaba hacia arriba y hacia abajo mientras los cimientos comenzaban a desmoronarse. Esos brazos iban a arrastrarnos a nosotros y a nuestra caja de madera hacia la tierra. No sabía qué hacer. Me quedé sentado mientras el suelo se agrietaba y el lodo comenzaba a filtrarse a través de las grietas en las tablas, como la sangre que fluye de una vena. Esperaba la muerte, pero Lily tenía otros planes. Ella me agarró de la mano y me levantó de un tirón. Miró la puerta por un segundo antes de correr hacia ella, llevándome con ella. Abrió la puerta de golpe y corrió hacia el vehículo del guardabosques. Por suerte para nosotros, el guardabosques nunca lo apagó antes de que la tierra lo arrastrara. Ambos nos subimos al asiento y nos alejamos a toda velocidad por el camino de vuelta por donde habíamos venido. Me atreví a echar un vistazo hacia la cabaña, que se estaba desmoronando en el suelo, pero había algo más allí. A solo unos metros de distancia, medio sumergida en el camino, estaba esa cabeza imperturbable, con sus ojos negros fijos y sin emoción, observando nuestra huida. Seguimos conduciendo y conduciendo, sin saber cuánto tiempo, hasta que nos encontramos con otros guardabosques que estaban en una misión de búsqueda para encontrarnos a nosotros y a su compañero desaparecido. Les contamos todo lo que pudimos, pero las miradas de incredulidad nos dijeron lo suficiente. Nos etiquetaron como testigos emocionalmente perturbados e inestables. Las autoridades declararon la desaparición del guardabosques y la cabaña como un accidente causado por un deslizamiento de tierra. Ahora, cada vez que llueve, me pregunto si en algún lugar del bosque una cabeza solitaria asoma en los senderos, esperando que alguien pase, con 1.000.000 de manos justo debajo de la superficie, listas para arrastrarlo hacia la tierra. Algo inexplicable me sucedió en el bosque. Todavía estoy temblando y no sé si podré contar esto de manera coherente, pero haré lo mejor que pueda porque necesito ayuda para entender lo que acaba de suceder. Tal vez alguien pueda ofrecerme una explicación plausible que me ayude a no sentir tanto terror. Hay un parque natural con senderos de caminatas a unas 10 millas de mi casa. Vivo en una zona bastante suburbana, así que es difícil encontrar lugares para caminar sin encontrar a otras personas o perros. Además, es agradable caminar entre los árboles y ver ciervos en lugar de mirar fila tras fila de casas y cercas. Mi perro y yo caminamos allí con bastante frecuencia. Conozco la mayoría de los senderos de memoria, a pesar de que mi sentido de la orientación es terrible. Esta mañana, después del desayuno, decidí llevar a mi perro y dirigirnos allí. Nos gusta caminar cuando no hay nadie más, así sentimos que estamos realmente profundamente en la naturaleza, y pensé que la mañana de Nochebuena sería un momento en que todos estarían visitando a sus familias, cocinando o de alguna otra manera ocupados en interiores. Tenía razón. No había otros coches en el estacionamiento cuando llegué, ni siquiera empleados. La sección de museo del parque estaba cerrada por Navidad, mientras que los senderos permanecían abiertos. Como en muchos lugares, este diciembre ha sido mucho más cálido de lo habitual, así que hacía calor y había una brisa agradable. Básicamente, era un clima perfecto para caminar. No tengo servicio celular ni internet en el sendero, así que no había llamadas ni correos electrónicos que pudieran distraerme hasta que terminara. Mi perro y yo nos dirigimos por el sendero que se siente más boscoso y donde teníamos más posibilidades de ver vida silvestre más emocionante que las ardillas. El primer milla o así fue totalmente normal. Vimos ardillas y escuchamos pájaros, y mi perro olfateó todos los excrementos que pudo encontrar. Tuvimos algo de lluvia hace unos días, así que algunas secciones del sendero eran solo charcos de barro que tuve que atravesar, pero nada inusual. Era relajante y una gran manera de comenzar las fiestas. No sé cómo explicar lo que cambió, pero comencé a sentirme simplemente inquieto. Todo me sobresaltaba y estaba constantemente mirando detrás de mí, convencido de que vería algo allí, pero rezando para que no lo hiciera. Sentía que no estábamos solos. Debería mencionar que esta no es exactamente una sensación extraña para mí. Me encantan las películas y las historias de terror y, por supuesto, hay muchas que comienzan con un personaje solo en el bosque. Intenté convencerme de que solo era el recuerdo de la visita de la noche anterior a una historia de terror, volviendo a atormentarme ahora que estaba solo. De todos modos, confío en mi perro para que actúe como detector de actividades paranormales. Siempre dicen que los animales son más sensibles que los humanos, así que cuento con ella para que me avise si algo no está bien.
Ella seguía haciendo lo suyo, olfateando y demás, así que traté de ignorarlo. Cuanto más avanzábamos, más escuchaba cosas crujir justo fuera del sendero, como si alguien estuviera caminando junto a mí en el bosque. No veía nada, y de nuevo, mi perro estaba ajeno. Me dije a mí mismo que solo eran ciervos o ardillas brincando, más activos de lo habitual porque no había nadie más caminando. Mi presencia probablemente los estaba asustando y haciéndolos salir de sus escondites. Era el comienzo de la tercera milla. Era alrededor del comienzo de la tercera milla cuando comencé a sentirme extremadamente frío sin razón aparente. Normalmente siempre tengo calor, y esa mañana estaba a unos agradables 21 grados con lo que se sentía como 1.000.000% de humedad. Estaba nublado y siempre es más fresco en el bosque, pero no de esta manera. Estaba sudando y mi piel se sentía caliente, pero era como si me estuviera congelando desde adentro hacia afuera, como si alguien hubiera enfriado mis huesos. Decidí que probablemente me estaba enfermando y debería acelerar el paso para poder llegar a casa y tomarme la temperatura. Ahora, este sendero es un bucle de 4 millas que te devuelve al estacionamiento al final. Para ese momento, había recorrido un poco más de la mitad, así que decidí terminar el sendero en lugar de dar la vuelta. Sentí una presión insana comenzando a acumularse en mis oídos, como cuando están a punto de estallar, aunque nunca lo hicieron. Mi garganta comenzó a arder y doler. Cada vez que tragaba era como intentar tragar una rama. También empecé a tener calambres en el estómago. Decidí que definitivamente estaba enfermo con la gripe o COVID o algo así, así que aceleré el paso, pensando que podría tener diarrea en el futuro y no quería quedarme atrapado en medio del bosque sin un baño culturalmente aceptable cerca. Probablemente habíamos recorrido un cuarto de milla más o menos cuando llegamos a una bifurcación donde definitivamente no debería haber una. El sendero principal tiene varias ramificaciones que se separan de él, pero eso fue al principio. He caminado por este sendero decenas de veces, y puedo garantizar que no debería haber una bifurcación allí. Me detuve por unos segundos y solo la miré, confundido. Mencioné mi terrible sentido de la orientación, así que traté de explicarme que tal vez me había desorientado en algún momento sin darme cuenta porque me sentía tan mal. Aún así, este parque tiene un mapa y un banco en cada bifurcación para que la gente no se pierda, y no vi ninguno de esos, lo que solo me hizo sentir más incómodo y también me hizo darme cuenta de que no tenía ni idea de qué camino tomar. Cuando mi perro comenzó a tirar hacia la rama de la derecha, decidí confiar en su intuición y seguirla. No puedo decir exactamente qué fue lo que me hizo detenerme, pero de repente todo en mí estaba gritando que diera la vuelta. Mis instintos sobre la dirección casi siempre son incorrectos, así que generalmente voy en la dirección opuesta a lo que me dice mi intuición. Pero esto era totalmente diferente. Tenía la sensación inquietante de que si seguía caminando, me estaría dirigiendo directamente hacia el peligro, sin importar lo que pensara mi perro, que parecía tan perdido como yo. También había un dolor de cabeza acumulándose en mi cráneo, como si alguien hubiera inyectado aire directamente en mi cerebro y estuviera presionando sobre mis sienes, suplicando ser liberado. Me detuve y cerré los ojos por un segundo, tratando de recoger mis pensamientos y orientarme. Cuando abrí los ojos, noté un ciervo en medio del sendero, a tal vez 6 metros de distancia. Me estaba mirando directamente, completamente inmóvil y sin parpadear. Tenía un solo cuerno espaciado exactamente entre sus orejas y estaba sentado como un perro, con sus patas traseras metidas debajo de su cuerpo. Por lo demás, se veía normal, color de ciervo, cuerpo de ciervo, ojos de ciervo, pero eso solo hacía que las diferencias fueran aún más inquietantes. Lo miré en blanco durante unos segundos antes de recordar vagamente que tenía mi teléfono y debería tomar una foto. Saqué mi teléfono y abrí la aplicación de la cámara, pero no cargaba, solo una pantalla negra como si alguien hubiera cubierto el lente. Frustrado, cerré la aplicación y bajé el teléfono para ver si el ciervo seguía allí o si había huido debido a mi movimiento. Ojalá lo hubiera hecho. Ojalá lo hubiera hecho. Pero cuando moví mi teléfono, vi que el ciervo había reducido aproximadamente a la mitad la distancia entre nosotros, aunque no había escuchado nada. También estaba de pie, pero se veía raro, como si estuviera poniendo demasiado peso en sus patas delanteras. Las patas delanteras estaban ligeramente dobladas, como si estuviera a punto de embestirme. Eso fue todo. La foto no valía la pena. Me di la vuelta y empecé a correr en la dirección opuesta. Solo había dado unos pasos antes de que mi brazo se viera tirado hacia atrás. Mi perro no se había movido. Ella estaba esforzándose contra su arnés, tratando de regresar por ese sendero.
El ciervo estaba aún más cerca de lo que había estado, aunque nuevamente estaba sentado. Tiré de la correa de mi perro con más fuerza de la que jamás lo había hecho, y ella, a regañadientes, volvió a mí. Y corrí, a pesar del dolor en mi estómago, mis pulmones, mi cabeza, todo, corrí. No soy la persona más en forma, pero corrí lo que sentí como millas, de regreso por donde habíamos venido, alejándome de la bifurcación que no debería haber estado allí y de lo que fuera que estaba mal con ese ciervo. Podía escuchar a mi perro jadear y resoplar, y ella seguía quedándose atrás, pero no dejé que nos desaceleráramos, incluso cuando mis piernas ardían y sentía que me iba a desmayar. Corrimos hasta el estacionamiento, saltamos al coche y aceleramos de regreso a casa. No tengo una explicación para lo que sucedió. Aún más extraño, me siento bien ahora. No tengo fiebre, mi garganta se siente normal y mi dolor de cabeza se ha ido. Mi estómago todavía está molesto y mis piernas están increíblemente adoloridas, pero eso probablemente es porque no estoy acostumbrado a correr así o a correr en absoluto. Mi perro está exhausto, pero en general parece no estar peor por el desgaste. Una cosa más. Había configurado mi Fitbit para rastrear la caminata antes de entrar, ya que me gusta saber cuán lejos hemos ido. Debería haber sido un poco más de 4 millas, ya que esa es la longitud del bucle más un poco extra por el desvío que hicimos. Pero según mi Fitbit, solo caminamos 2 millas. Lo más extraño es que dice que caminamos 2 millas en 1 hora y media. No soy el caminante más rápido del mundo, pero definitivamente camino más rápido que eso, y pasé la última media hora corriendo lo más rápido que pude. Sé con certeza que fuimos más allá de 2 millas en ese periodo de tiempo, pero aparentemente parte de la caminata está simplemente desaparecida. En cualquier caso, creo que la próxima vez llevaré a un amigo conmigo. Algo me siguió en el bosque. Déjame empezar diciendo que vivo en el sur, así que el bosque es algo con lo que crecí. Siempre fui un amante de la naturaleza y a menudo salía a escalar y explorar los bosques que rodeaban donde vivía. A veces, iba a acampar, talando pequeños árboles, haciendo fogatas y practicando con mis cuchillos y machetes. Para ser honesto, nunca tuve miedo de nada, incluso a una edad temprana. Siempre llevaba al menos un cuchillo de hoja fija en mis aventuras y sentía que podía enfrentar cualquier cosa que se me presentara. A medida que fui creciendo, no hacía tanto este tipo de cosas, pero solía ir de excursión con bastante frecuencia. De todos modos, hace un par de semanas, un domingo, 3 de mayo, decidí salir a caminar por la tarde solo para disfrutar del aire libre. Aún disfrutaba del bosque tanto como cuando era niño. Ahora creo que lo aprecio incluso más. Mis sentidos están mucho más afinados estos días, así que puedo disfrutar de todo el paisaje y la naturaleza, lo que resulta muy pacífico. Ese domingo parecía como cualquier otro, y me subí a mi auto para conducir a mi lugar de excursión. No soy fanático de ir por senderos oficiales de caminatas porque el recorrido lineal y otras personas parecen diluir lo salvaje. Mi lugar está bastante alejado, a aproximadamente 1 hora de mi casa, y nadie más tendría razón para ir allí. No está marcado en absoluto, no hay señales, no hay cercas, no hay huellas, nada. Es solo un bosque interminable por millas y millas. Estacioné mi auto a una buena distancia de donde siempre entraba, por si acaso alguien pasaba, aunque el camino de tierra siempre estaba completamente desierto. Ahora que lo pienso, nunca he visto o escuchado un auto o a otras personas por allí. Comencé mi caminata a través del bosque, equipado con mis zapatos para correr en senderos, una gorra y mi cuchillo grabado de 6 pulgadas en su funda en mi cinturón. Avancé por mi ruta normal para empezar, rodeado de un esplendor verde en todas direcciones. Recorrí alrededor de 2 millas de terreno plano, escalé una pared de roca de 6 metros y crucé un pequeño arroyo. Simplemente estaba disfrutando de todo lo que me rodeaba, la fresca brisa en mi espalda, el sonido del agua fluyendo llenando mis oídos y escaneando el diverso paisaje en busca de vida silvestre. Continué por mi camino favorito, no era realmente un camino, pero conocía bien el bosque en ese punto. Luego llegué a un área donde me di cuenta de que nunca había ido hacia la izquierda. No estoy seguro de por qué nunca fui por ese lado, porque prácticamente había explorado todas las otras direcciones en las cercanías. Sin tomarme demasiado tiempo para pensarlo, me dirigí a la izquierda hacia el horizonte inexplorado. Después de unas pocas millas en esta nueva dirección, empecé a sentir una extraña sensación. Era una especie de sensación inquietante, como si algo no estuviera bien.
Me di cuenta de que no había visto ni un solo animal por esta zona. No había pájaros volando por encima, ni ardillas moviéndose en las ramas de los árboles, ni siquiera insectos haciendo ruidos. Nada. Lo dejé pasar y continué mi camino. Me detuve aquí y allá para examinar diferentes cosas, como extrañas marcas en algunos de los árboles, pero no había nada demasiado emocionante por aquí. Noté que el sol comenzaba a descender y la oscuridad se acercaba. Había perdido completamente la noción del tiempo explorando este nuevo lugar. Salí de casa para ir de excursión poco después del mediodía, así que debía haber estado allí fuera durante 5 o 6 horas. Recuerdo pensar lo extraño que era que la luna ya estaba bastante alta tan temprano en el día. El tiempo parece pasar de manera diferente cuando estoy en el bosque, no sé por qué es así. Decidí que era hora de regresar, tendría que apresurarme porque pronto estaría oscuro. Me di la vuelta y comencé a caminar en la dirección de la que venía, al menos eso creía. El bosque era mucho más denso en esta sección que en las otras que había explorado en la dirección opuesta, así que me resultaba mucho más difícil hacer un seguimiento de donde estaba. Pronto me di cuenta de que estaba un poco perdido. Debo haberme confundido en algún lugar. Siempre que estoy en el bosque, incluso en un área que conozco bien, siempre dejo algún tipo de marca para guiarme de regreso. Cada 30 pies o así, doblaba una rama o a veces hacía una X en un árbol con mi cuchillo para que quedara claro que había estado allí. Seguí intentando rastrear mis pasos, pero no podía encontrar ninguna rama rota y me estaba frustrando un poco. Nunca cometía errores así que, ¿qué demonios estaba pasando? Justo entonces vi una X marcada en un árbol. Ah, ahí vamos, no hay necesidad de ponerme nervioso después de todo. Caminé un poco más buscando más señales. Luego vi otra X. Luego otra. Y otra, bien. Definitivamente no tallé tantos árboles y aún no había ramas rotas. A este punto, empezaba a preocuparme un poco. Continué, esperando ver algo familiar, pero solo seguía viendo marcas en forma de X. Estaban en casi todos los árboles en este momento. Ahora sé que nunca había estado tan lejos de este lado antes, así que estas marcas no podían ser mías de visitas anteriores. Además, nunca sería tan imprudente como para hacer tantas marcas, porque eso solo crearía confusión. Fui a examinar una de las marcas y me di cuenta rápidamente de que eran más anchas de lo que mi cuchillo podría cortar y mucho más profundas. Fue entonces cuando esa sensación volvió a invadirme. Esa sensación inquietante cuando sabes que algo no está bien. Esa sensación de que no estás solo. Esa sensación de que te están observando. Ahora, como dije, siempre he sido bastante intrépido, pero no soy estúpido. Hay ciertas situaciones de las que ni un cuchillo ni buenos instintos pueden sacarte. Aún así, estaba decidido a no mostrar miedo. Tal vez si le demostraba a quien me estaba molestando que no iba a dejarme intimidar, se mostraría o se iría. La oscuridad se hacía más densa con cada minuto que pasaba, necesitaba salir de allí ya. Empecé a caminar lentamente en lo que creía que era la dirección correcta, escuchando cualquier cosa anormal. No podía deshacerme de la sensación de que me estaban observando. En un momento pensé que tal vez solo estaba siendo paranoico y que me estaba inventando cosas. Entonces comencé a escuchar ruidos. Todo mientras la oscuridad consumidora se apoderaba del bosque. Los sonidos comenzaron como pequeños palos rompiéndose, luego rasguños en la corteza de los árboles. Después, hojas crujían violentamente y ramas eran arrancadas de los árboles. Miré en todas direcciones, pero cada vez era más difícil ver, ya que la noche se acercaba rápidamente y mis ojos no se ajustaban. Mi mano se apretó en el mango de mi cuchillo y comencé a acelerar el paso. Realmente me estaba asustando. El siguiente sonido llegó mucho más fuerte que todos los demás. Sonaba más cerca. Me giré hacia donde provenía el ruido. Fue entonces cuando lo vi. Apenas pude distinguir una figura oscura a lo lejos. La luz de la luna iluminaba todo, era una de las lunas más brillantes que he visto. Aún así, proporcionaba una luz a través del espeso dosel de árboles sobre mí. Este tipo se veía grande. Realmente grande. No había manera de que pudiera enfrentar a un tipo así normalmente. Con un cuchillo tal vez tuviera una oportunidad. Eso sí, si no estaba armado. Lo vi comenzar a caminar en mi dirección, acercándose cada vez más. Luego noté que caminaba de una manera muy extraña y no podía ver ninguna silueta de ropa. Estaba cubierto de algo.
A medida que se acercaba, me di cuenta de lo grande que era. No hay forma de que un hombre pueda ser tan grande. No hay grandes animales en la zona donde vivo. Las cosas más grandes que tenemos son ciervos y coyotes. Esta cosa parecía del tamaño de un oso, pero sabía que eso era imposible. Los osos no vivían en ninguna parte cerca de aquí, ni siquiera en este estado. Comencé a caminar hacia atrás, sacando mi cuchillo lentamente, sin querer apartar la vista de esta cosa. Justo cuando saqué completamente mi cuchillo de la funda, comenzó a correr a toda velocidad. A 4 patas. Nunca he corrido tan rápido en toda mi vida. En cuestión de segundos, mi gorra se cayó de mi cabeza, cayendo descuidadamente detrás de mí. Mis piernas estaban a toda máquina mientras corría en la dirección opuesta a cualquier animal que me persiguiera. No iba a detenerme. No hay forma de que me detenga, me dije a mí mismo. Podía oírlo detrás de mí, acercándose a gran velocidad. Estaba demasiado aterrorizado para mirar por encima del hombro, pero podía sentirlo justo detrás de mí. Empecé a zigzaguear entre los árboles, todavía a toda velocidad. Esto parecía desorientarlo un poco, como si no esperara un viejo patrón en serpentina. Sentí que se alejaba un poco y continué esquivando y moviéndome entre las ramas y los árboles. El sonido de las ramas rompiéndose con facilidad era el único ruido audible en mi mente. Aún pensaba que tal vez podría perderlo. Eso fue hasta que llegué a un claro donde el pequeño arroyo se extendía a través del bosque. Un área abierta. Joder, al menos ahora sabía dónde estaba. Salí de los últimos árboles y me dirigí hacia el arroyo. El arroyo era bastante ancho aquí, pero había algunas rocas que dividían el agua en diferentes corrientes. Salté a una roca y luego a otra. Estaba demasiado oscuro para ver con claridad y me movía tan rápido que no tenía tiempo para revisar mi entorno adecuadamente. Cuando mi pie aterrizó en la segunda roca, sentí que se deslizaba de debajo de mí. Fue como caer en cámara lenta y podía escuchar claramente a la bestia justo detrás de mí. Me sostuve con mi brazo libre, pero aún así caí de cara en el agua. Sin dudar un segundo, me levanté y salté fuera del arroyo, todo en un movimiento fluido. Honestamente, no estaba seguro de que lo lograría en ese momento. Podía escuchar gruñidos y rugidos intensos justo detrás de mí mientras trataba de comenzar a correr de nuevo. De repente, no podía avanzar. Algo me tiró hacia atrás por el tobillo. Casi había olvidado el cuchillo que sostenía como un puñal en mi mano derecha. En ese momento, era como una extensión de mi cuerpo. Giré por puro instinto mientras la inmensa fuerza me arrastraba hacia atrás e intenté hacer un corte con mi hoja. Debo haber acertado porque mi cuchillo no regresó mientras giraba mi cuerpo en la otra dirección cuando la presión sobre mi tobillo se soltó. Entonces escuché el grito más aterrador, sonando como nada que hubiera oído antes. Rompió el silencio del bosque creando un vacío de puro terror. Dije que corrí más rápido que nunca, pero eso no es cierto. En ese momento corrí más rápido de lo humanamente posible. Supongo que fue esa respuesta de lucha o huida de la que siempre hablan. No miré atrás ni una vez mientras los gritos horribles llenaban el aire. Simplemente corrí. Después de lo que pareció ser horas, finalmente vi la ruptura en la línea de árboles donde estaba el camino de tierra. Corrí con lo último de mis fuerzas hacia mi auto, agarré las llaves de la llanta trasera y me fui. Mientras conducía, aún podía escuchar gritos y aullidos a lo lejos, pero nada más. Cuando giré mi cuerpo para atacar a la criatura, tuve un vistazo completo de ella. No era un maldito oso. No era un maldito coyote. No sé qué demonios era. Nunca había visto ojos así. Nunca había visto dientes así. La imagen pulsaba en mi mente todo el camino a casa, pero lo logré. Salí con vida. Sobreviví. Cuando llegué a casa, tomé un tiempo para recomponerme, seguro de que estaba a salvo. Necesitaba una ducha caliente para limpiarme y calmar mi mente aterrorizada. No fue hasta que salí de la ducha que noté la larga y profunda herida en la parte posterior de mi pantorrilla. Tal vez me la hice al rozar algo mientras corría. Supongo que la adrenalina había mantenido el dolor a raya. Rápidamente la limpié y la vendé. Esa noche tomé pastillas para dormir porque sabía que no había manera de que pudiera conciliar el sueño por mi cuenta. Lo más extraño es que cuando desperté al día siguiente y me quité la venda, no había herida. Era una cicatriz completamente curada. Solo una línea tenue del gran corte que había visto la noche anterior. Aún no entiendo cómo eso es posible. Desde aquella noche me he sentido extraño.
No me he sentido como yo mismo y cada día se vuelve peor. No parece una enfermedad, de hecho, me siento más fuerte que nunca. Simplemente siento que no tengo el control total. Todo lo que sé es que nunca podré volver a ese lugar. Sigo sintiendo que escucho ese aullido cada noche en mis sueños, pero debe ser solo un sueño. ¿Verdad? Criatura en la Claro, entrada del diario del guardaparques. Sucedió hace 5 años. La conclusión oficial fue que su muerte fue causada por un ataque de un oso salvaje. Ya sabes, cuando un oso se acostumbra un poco demasiado a comer comida humana, así que ya no se siente amenazado y ataca a un humano. Todos saben que no fue un oso, sin embargo. Los osos no dejan heridas así, y seguro que no posan el cuerpo a unos 20 metros en un árbol muerto. Sí, dije posar, pero antes de entrar en los detalles, debería explicarte un poco sobre mí. Soy guardaparques en un popular parque nacional en el norte de Estados Unidos. No quiero decir exactamente cuál, aunque dudo que mantenga mi trabajo por mucho más tiempo de todos modos. Esa es parte de la razón por la que estoy publicando esto. Necesito contarle a alguien más esta historia, y como dije, mis colegas no quieren hablar de ello. Ser guardaparques me ha dado muchas historias extrañas, y todos están acostumbrados a que pasen cosas raras en el bosque, pero esto fue a un nivel completamente diferente. Durante días, recibimos informes de campistas y excursionistas sobre ruidos extraños provenientes de una sección de un bosque profundo, gruñidos, aullidos, incluso voces que sonaban humanas. Equipos y comida habían desaparecido de los campamentos remotos. Todo bastante típico que se puede explicar fácilmente. Muchos animales roban comida, hacen ruidos extraños y hasta las voces humanas pueden explicarse por el sonido que hacen los zorros y los pumas por la noche. Pero necesitábamos investigar de todos modos porque un animal que está condicionado a la comida humana es peligroso, así que enviamos a nuestro guardaparques veterano, Craig McKay. Este tipo había estado trabajando allí durante 30 años, era un experto en el aire libre y fue mi mentor cuando comencé. Como siempre, se lanzó a la tarea, siempre ansioso por adentrarse en el bosque, aunque estaba envejeciendo. Ahora haré una pausa y dejaré que Craig cuente el resto de la historia. Bueno, su diario tendrá que contar el resto de la historia porque no está vivo para hacerlo. Encontré su diario, una linterna y su mochila dentro de una pequeña cueva cerca de la ubicación de su cuerpo, un par de días después de que no regresó y enviamos un grupo de búsqueda para encontrarlo. No he compartido este diario con nadie, ni siquiera con los otros guardaparques, hasta ahora. No estoy muy seguro de por qué lo he mantenido oculto, aparte de que la verdad parecía tan retorcida y irreal que no quería que dañara la memoria de la gente sobre Craig. Ni siquiera estoy seguro de si yo mismo lo creo. Todo lo que sigue es lo que él había escrito durante los 2 días que estuvo en su excursión por el bosque, 21 de octubre de 2011, día 1. Hoy fue un día largo, y no puedo decir que haya avanzado mucho. He caminado unas 15 millas a lo largo del día, comenzando en el barranco donde comenzaron los informes y terminando en mi campamento actual, que está en el lado suroeste de Bald Knob. Creo que es un lugar lo suficientemente bueno para mantener un ojo en cualquier cosa que entre y salga del valle. Más temprano encontré algunas huellas en el suelo en la zona, y por lo que puedo decir, son de una cabra montés. Es extraño que viaje sola, pero tal vez se separó de su manada o está muriendo. Tenía una marcha peculiar. La seguí un rato, pero no llevaban a ninguna parte, así que las abandoné. Cerca de las huellas había un olor penetrante a muerte, y asumo que una cabra se separó y murió. Mañana planeo cruzar el valle hacia la montaña del lado opuesto y ver si puedo encontrar alguna pista de lo que está acosando a los campistas. 22 de octubre de 2011, mañana del día 2. Nota rápida mientras desayuno. Anoche fue una noche larga. Una de las más largas que he tenido en un tiempo. Aproximadamente 1 hora después de acostarme, escuché pasos ligeros cerca del campamento. Agarré el rifle y salí a investigar. Sin luces, para que mis ojos se ajustaran a la oscuridad. En el momento en que salí de la tienda, el ruido se detuvo. Lo que sea que estaba allí sabía que lo estaba observando. Hice un par de círculos alrededor del campamento y no encontré nada, pero podía sentir que algo me observaba desde las sombras. Al volver a entrar en la tienda, pensé que vi una silueta alta en el claro, pero debí estar imaginando cosas, era demasiado delgada para ser un oso y nada más es tan alto. El fuerte olor a muerte seguía presente y me mantuvo alerta toda la noche. La misión de hoy ha cambiado.
Acabo de recibir una llamada por radio de que un par de excursionistas no han regresado cuando se suponía que lo harían anoche y podrían estar perdidos. Aún estoy cruzando el valle hoy, pero esta vez para llegar a donde se suponía que debían estar los excursionistas. 22 de octubre de 2011, noche del día 2. Me detuve por la noche en el valle. Estoy cocinando la cena ahora, pollo y arroz de nuevo. Estoy muerto de cansancio y ya estoy demasiado viejo para esto. No he tenido avances sobre los excursionistas. Sigue oliendo a muerte, aunque mucho más fuerte que antes. Agregado abajo, acabo de escuchar algunos sonidos que parecen voces. No puedo hacer que la radio funcione en este valle. Parece que no cenaré esta noche después de todo. Voy a llevar una mochila ligera y ver si puedo seguir estas voces. 22 de octubre de 2011, noche del día 2, segunda entrada garabateada más abajo en la página. Querido Dios, ¿qué encontré? Apenas llegué a esta cueva. Puedo oírlo rasguñando y gorgoteando afuera. Voy a intentar bloquear la entrada y ver si puedo quedarme aquí esta noche. Descubrí de dónde venía el olor a muerte. 22 de octubre de 2011, noche del día 2, tercera entrada. He cubierto la entrada de la cueva con una gran roca y un poco de maleza. Tendrá que servir. La bestia sigue afuera arañando la grieta en la roca. No creo que duerma esta noche de todos modos, no después de lo que vi. Más vale que registre esto porque podrían ser mis últimas palabras. Por primera vez en mi carrera, estoy asustado. Ni siquiera sé qué vi. Era enorme, aproximadamente de 2.3 metros de altura. Imposiblemente rápido. Huele a carne putrefacta. Más temprano, cuando dejé el campamento, las voces afuera se volvieron cada vez más persistentes. Eran definitivamente voces humanas. Las seguí hasta llegar al claro y, de repente, todo quedó en silencio. No había voces. No había excursionistas. Sonaba como si el bosque mismo estuviera conteniendo la respiración. Escuché un leve sonido detrás de mí antes de que me lanzaran al suelo. Me quitaron el aire. Mi rifle fue arrancado de mi mano antes de que pudiera usarlo. Me levantaron por la pierna y me lanzaron al otro lado del claro. Sentí sus garras hincándose en mi músculo como cuchillos. La cosa me arrastró de pie contra un árbol y pude sentir su aliento en mi cuello, exhalando un olor putrefacto. Sentía la sangre fluir de mi pierna y empaparse en mis pantalones. El dolor agonizante de la herida me dejaba temblando. Podía sentir el peso de su cuerpo empujando contra mí, listo para ir por el golpe final. Escuché el ruido de su boca abriéndose y me preparé para morir cuando un estruendo a distancia distrajo a la bestia lo suficiente como para que pudiera escapar. Corrí por mi vida. No miré atrás, pero sabía que no estaba lejos de mí. A unos 6 metros estaba la entrada de esta cueva en la que logré meterme. Sigue afuera. Puedo oírlo moviéndose, tratando de entrar por la grieta, y puedo escuchar su respiración pesada. El sonido de succionar y jadear que sale de su boca. No tengo idea de lo que voy a hacer. Querido Dios, por favor, ayúdame a salir de esto. Quiero volver a ver a mi esposa. Quiero ver a mis hijos de nuevo. Mi nariz está llena del olor putrefacto de la muerte inminente. Si logro pasar la noche, mi plan es esperar hasta el primer rayo de luz y tratar de escapar de regreso a la estación de guardaparques. Esas son las últimas palabras que tenemos de Craig McKay. Cuando no se reportó, supusimos que su radio había quedado fuera de alcance, pero después de un par de días enviamos un equipo de búsqueda para encontrarlo. Bueno, lo encontramos, y de la manera más horrible. Las huellas indican que Craig salió de la cueva temprano al día siguiente. Avanzó unos 15 metros desde la entrada de la cueva cuando un segundo conjunto de huellas lo alcanzó. Eran huellas de cabra. Más específicamente, de una cabra con solo 2 patas. La forma de caminar coincidía con algo que mediría un poco más de 2.1 metros, como Craig había descrito en su diario. Lo que encontramos de Craig había sido arrastrado 21 metros hacia arriba en un árbol cercano y estaba destrozado. Era apenas reconocible. Su torso estaba atorado en una rama corta del árbol que lo mantenía colgado, con los brazos extendidos a los lados. Sus vísceras estaban esparcidas alrededor de la base del árbol. Los restos astillados de sus huesos de la pierna sobresalían de la primera nevada que había caído en las montañas ese año. No parecía que nada hubiera sido comido o faltante, pero no quedó ni un solo pedazo de él que no hubiera sido tocado por el monstruo. Nos llevó el resto del día y un equipo especial de cuerdas para bajarlo.
Los excursionistas desaparecidos nunca fueron encontrados, aunque se han hallado trozos de ropa que coinciden con lo que llevaban puesto en el mismo valle donde murió Craig.